por la CUN. Fuerte aplauso para él. Buenas noches, agradecer primero la invitación y saludar también la iniciativa de fomentar este tipo de debates. Y bueno, ya yendo en concreto al tema de si existe o no concentración de medios en la compra que realizó el Grupo del Comercio de Pensa. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente, a algunas personas me dicen, no, hay que tener mucho cuidado de no meternos con los medios, porque eso lo hacen los países chavistas y que viene el cuco, y hay que tener cuidado, hay que regularlo, a la prensa no se le toca, A ver, vamos entonces, ¿qué tan cierto es esa caricatura o esa frase que se suele repetir? O que nos dicen de distintas maneras, porque cada vez que sale de la prensa, pareciera que no se puede tocar y hay que tener en cuenta que cuando hay difamación, por citar un caso, en un medio público alguien hace difamación, ejecuta la difamación, puede ser enjuiciado y llevado a... entonces hay que tener en cuenta de que ya existen algunos casos. Entonces yo lo voy ahí se ha repartido algunas hojitas. Cualquiera diría, pues, países chavistas, vamos a regresar a los 70, a los 60, estamos volviendo al pasado, que si se regulan los medios, que si hay concentración, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos curiosos países supuestamente chavistas, que en estos momentos ya están regulando el tema de la concentración, el tema de la propiedad cruzada. Acá mencionan radio, televisión por cable incluso, y los diarios, propiedad cruzada. Hay países del primer mundo que lo hacen en estos momentos y tienen una legislación al respecto. Y también, ese es un tema de propiedad cruzada. Si tengo dos estaciones de radio y una televisora y un medio escrito, estos temas, si le pertenece a un grupo, qué porcentaje le pertenece o no. En la actualidad, países del primer mundo, estamos hablando de que los países cucos que nos vendieron esa historia, países del primer mundo regulan esto. Y el tema de la posición dominante, en alguno de estos rubros. Entonces, supuestamente, vamos a hablar de estos países cucos, supuestamente. Entonces vamos a hablar de Canadá. Tenemos a Canadá, en la cuna del liberalismo, o en el mismo lugar del capitalismo, mejor dicho, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Francia. Se les ha repartido ahí unas hojitas donde hay un comparativo, donde cómo se regula la propiedad cruzada y la posición dominante en cada uno de estos países. Entonces, yo voy a indicarles, primero para sentar la posición de que este tema sí es un tema de interés público, es un tema de que se está regulando en la actualidad tanto en los países latinoamericanos, que nos venden ideas así que nos asustan, como en países del primer mundo. Así que países de izquierda, de centro, de derecha, están aplicando sus legislaciones para regular estos temas. Entonces voy a citar algunos ejemplos que ve, por ejemplo, en propiedad cruzada, radio, televisión, prensa escrita y televisión por cable. Por ejemplo, en Canadá autoriza la propiedad de dos tipos de medios entre radio, TV y diarios en un mismo mercado. Ojo, la propiedad de dos tipos de medios entre este abanico de posibilidades, radio, televisión, diarios en un mismo mercado. Entonces, si yo tengo un grupo X, el comercio o el caso que inventemos, no pudiera tener que este grupo X tenga en Canadá una estación de radio, un canal de televisión y diarios en ese mismo mercado. Entonces, Canadá, país chavista, país cupo de esto. Bueno, una licencia en el tema de posición dominante, en el caso de Canadá, hay una licencia de televisión por zona de cobertura en una misma lengua. Máximo de 2 radios AM y 2 FM en grandes mercados. Canadá. Vamos a la cuna del capitalismo y entramos a Estados Unidos. Estados Unidos, a ver, esto que
acá no se regula. Bueno, les contaré que dueños de diarios no pueden tener licencias de radio y TV en una misma área de cobertura, de radio o TV. O sea, si yo tengo una radio, no puedo tener una licencia para televisión en una misma área de cobertura. O sea, si hablamos de Lima, o si yo soy del grupo X, grupo económico X, o tengo una radio o tengo una señal para emitir en televisión, en un área de cobertura. Un mismo grupo económico no puede tener más de un canal nacional. O sea, si el grupo del comercio estuviera en Estados Unidos, no puede tener más de un canal nacional, a nivel nacional, o sea, Canal N, y bueno, América Televisión, pues ahí habría ciertos problemas. Claro, acá la contrarrespuesta va a decir, y es cierto, o sea, tenemos televisión, radio, que usan el espectro radioeléctrico, que es limitado, no todos pueden alcanzar, digamos que fuera este salón este auditorio fuera el espectro radioeléctrico y solamente pues, hay un espacio limitado, es cierto. Sin embargo, eso no deja de que se regule también el tema debemos poder decir, bueno, se regula porque es un espacio limitado, mientras que el argumento que dice, en el caso de los diarios, bueno, tú puedes fundar tu diario, puedes abrir tu página en blog, tú puedes crear tu página en Facebook y listo. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso porque en estos países regulan en bloque. Acá le estoy dando ejemplo en bloque estos aspectos que tienen que ver con comunicación. Entonces, se permiten, la suma de licencias en Estados Unidos no puede superar el 35% de la audiencia potencial nacional. Incluso hablan de audiencia de Estados Unidos. En radio el límite dentro de un mismo mercado es del 20%. Radio, acá hablan también les mencioné hace un momento, de diarios. Entonces, ahora vamos a otro país también conocido por ser bastante amigable con el capitalismo. Entonces llegamos al Reino Unido. Vamos a ver en el Reino Unido, a ver si no creo, dirán, bueno, no puede coexistir licencias de radio y televisión nacionales en un mismo propietario. Ya me dicen radio y televisión. Bueno, el grupo del comercio es diario, esa parte de lo que me dicen. Entonces, un diario, ahora casi, un diario nacional con máximo de circulación del 20% del mercado puede acceder a una licencia de radio, televisión satelital o TV y 3 locales de radio o televisión. O sea, dan esta limitación. Un máximo de circulación del 20% del mercado, un diario nacional. Y ojo, en el Reino Unido, si el diario tiene entre el diario, ya estamos hablando de diario, tiene entre el 20 y 50% del mercado, solo puede acceder a una radio FM y AM. Un periódico con más del 50% del mercado puede poseer una radio sujeto a aprobación de la autoridad reguladora. Entonces, vamos viendo, se va cayendo el mito o lo que nos habían creado de que solamente países radicales de izquierda regulan o hacen leyes de medios, ¿no? En estos países que no creo que lo puedan acusar de ello, están realizándolo. Y también en Latinoamérica, países progresistas y de izquierda también lo vienen realizando. O sea, tenemos para todos los gustos. En Francia, vamos a ver ahora en Francia, solo se puede tener medios de alcance nacional o regional en 2 de los 4 rubros. Lo que les decía, se está legislando en bloque. ¿Y cuáles son los 4 rubros? Radio, televisión, cable, que acá dirían, no te metas con el cable, es algo privado, le pertenece a la Telefónica, DirecTV, no te metas con ellos. Francia, radio, televisión, cable y diarios. Solamente se permite que tenga en 2 de los 4 rubros medios. Entonces, se agudizan las restricciones en Francia según la participación en el mercado. Por ejemplo, si un diario domina más del 20% de las ventas también es otro tema que dicen, bueno, estás hablando de ventas y que solamente, ustedes dicen que el comercio, bueno, solamente tiene 6, tantos diarios. Acá también hablan de las ventas. Dicen, si un diario domina más del 20% de las ventas, no puede tener licencias de radio o televisión. Francia. Eso estamos hablando en el tema de propiedad cruzada, que regula el bloque, radio, televisión, como mencionaba, diarios, en bloque. Entonces, y en el tema de posición dominante,
establece restricciones variables según el alcance de audiencias y cruce de rubros. Hay un techo del 30% del mercado del mercado en diarios. Francia. En televisión abierta se pueden acumular licencias locales con alcance de hasta 12 millones de personas. Se ponen en la cantidad de personas del alcance. Una empresa de cable puede tener alcance hasta 8 millones. Una misma empresa o individuo no puede tener más del 49% de las acciones. Acá estamos hablando también de este tema de lo que ha sucedido, la compra de acciones del Grupo Epensa, cómo sería en Francia. Una persona, una empresa o individuo no puede tener más del 49% de las acciones de un canal de televisión nacional. Entonces, como verán, he puesto ejemplos de países del primer mundo, países con gobiernos incluso que son muy amigables con el capitalismo. Ya está de más mencionar que hay acá en Sudamérica leyes de medios en Ecuador, leyes de medios, leyes en Argentina y en otros países más. En Uruguay ya se están debatiendo, pero claro, la refutación que me pueden hacer, yo también podría decir, pero tú no estás hablando del espectro radioeléctrico o la radio, pero ojo, acá les he puesto y se han repartido esas hojas, que también se está hablando de propiedad cruzada y legislan en bloque, diarios, televisión satelital, medios escritos. Entonces, lo dejo para la reflexión a cada uno de ustedes, salen sus propias conclusiones, ahí tienen las grafiquitas acá, y bueno, y estaré presto a responder sus preguntas.